Maravilloso Dios, excelentísimo eres, Padre amado, te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Hermanos y hermanas, que la paz de Dios sea con todos ustedes en este hermoso día que Dios nos ha regalado, un día más detrás de las cámaras, tratando de llegar al mundo entero, tratar de llegar a los corazones por medio de estas redes sociales, en las cuales nos hemos visto inmersos para poder llevar las buenas nuevas del reino, las buenas nuevas de salvación a la mayor cantidad de vidas posible. Como en los tiempos del apóstol Pablo, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que unos sembramos desde el centro de Puerto Rico, como yo, el pastor Víctor Daniel Vázquez, desde la Iglesia de Discípulos de Cristo en Palmarito, Corozal, y otros siembran desde Estados Unidos, Latinoamérica, Centro, Suramérica, desde Europa, África y Asia, y todos los continentes. De alguna forma nos hemos reinventado, para muchos como yo, que no éramos tan tecnológicos y que no contaban con los medios televisivos y radiales. Ahora, en medio de la necesidad de los pueblos y por causa de este coronavirus, del COVID-19, que se nos ha exigido, por lo menos se nos solicita responsabilidad y se nos solicita que tomemos las medidas preventivas necesarias para que salvaguardemos la salud de los hermanos y de las personas que nos visitan. Así que es menester que en este tiempo que nuestra iglesia ha estado clausurada en el sentido del templo, porque la iglesia somos nosotros, podamos venir, el pastor junto con mi esposa, a grabar en vivo, directo, aleluya, el mensaje de cada domingo y también los miércoles. Si tienes contactos, envíale este enlace a esos contactos, a tus amigos, amigas y todas esas personas que tú quieres que el Señor las bendiga en este día y que escuchen palabra del Señor. Hoy tenemos una palabra muy certera, muy hermosa que Dios nos ha regalado bajo el tema el taumaturgo. El taumaturgo es una palabra que Dios nos ha dado, sencilla, breve, pero creo que el Espíritu Santo tiene planes cada vez que nos sorprende con temas como estos, porque quiere que nosotros recobremos esa fe que es fundamental, que es indispensable para recibir los milagros. Que el taumaturgo, que no significa otra cosa que el hacedor de milagros, aleluya. Alguien que tiene poder sobrenatural para sobrepasar lo que es realizable, lo que es natural, lo que el hombre puede hacer. O sea, en otras palabras, que pueda hacer, tiene poder para hacer cosas sobrenaturales, no de engaño, engañosas, como hacen los magos, o ilusiones, o como hacen otras personas que invocan otros dioses y bajo la influencia y el poder del enemigo hacen milagros también. Así que nosotros no venimos a hablar de otra cosa que no sea de Jesucristo, el taumaturgo, el hacedor de milagros. Y en esta mañana te invito a que te acomodes junto a tu familia, dejen el fregado, dejen el piso de la limpieza y tomen la parte de María, siéntense a los pies de Jesús, escuchen palabra, que Dios tiene palabra para ti. Sé también que la iglesia se ha mantenido orando por los enfermos, gracias al Señor no se ha contagiado nadie más de la iglesia, pero sí hay un hermano que está hospitalizado, el hermano Rafi, el cual le pido que oremos mucho por él, así lo voy a identificar como Rafi. Está en el hospital, está entubado y está delicado de salud. Así que iglesia, por favor, todos los que nos sintonicen, acompáñenos en oración por el hermano Rafi. También me pidieron esta semana oración por muchos enfermos, no necesariamente de COVID, sino de otras enfermedades, como la yerna de la hermana Milagro, Carmen Milagro, que también le está dando unas afecciones en el corazón y necesita oración también. Sigan orando por las iglesias, sigan orando por los pastores, sigan orando por el liderazgo, porque esta pandemia ha impedido que nos congreguemos, los templos están cerrados y por ende se afectan las finanzas, se afectan otras cosas o por lo menos disminuyen,
Y muchas iglesias, no es el caso nuestro porque esta iglesia Dios la ha bendecido sobrenaturalmente, pero muchas iglesias, especialmente en los Estados Unidos, han tenido que cerrar sus puertas porque no tienen los ingresos suficientes para costear sus alquileres y sus seguros. Eso es lamentable y es triste, ¿no? Que se siguen abriendo barras, licorerías y que se cierren iglesias. Oremos pues para que Dios ponga su mano, para que Dios se glorifique y que esta pandemia termine pronto. Entre tanto, seguiremos conectados. Entre tanto, seguiremos anunciando las buenas nuevas del reino. Posiblemente, no lo sabemos, Jesús venga a buscarnos en este tiempo de pandemia y nos vamos con el Señor directitos, aleluya. Aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, podemos tener la seguridad, la certeza, porque esto no es por obra para que nadie se gloríe, sino por gracia, la gracia del Señor, que nos ofrece un regalo inmerecido para todos aquellos que les reciben en su corazón. Si usted de los que no ha recibido a Cristo, después de este mensaje, puedes abrirle tu corazón a Cristo durante o ahora mismo, porque la necesidad cada quien la conoce, pero el Señor conoce todas las cosas y sabe de qué estamos faltos para que Él pueda hacer provisión si tú y yo se lo permitimos. Él está a la puerta. Si alguno oye su voz y le abre la puerta, Él entrará, se sentará a la mesa contigo y compartirá el pan, porque Él te ama. Te invito a buscar la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, luego de estas palabras introductorias y de saludos. Saludos a toda la congregación, a los ancianos, los diáconos, los vieres, a la junta directiva de la iglesia, a todos los de la iglesia, del más ancianito hasta el más pequeño, a todos los que nos sintonizan. Saludos, Dios me lo bendiga. Sonría, como decía aquel evangelista, que Cristo le ama, gloria a Dios. A mal tiempo, dice el refrán, buena cara. Gócese en el Señor y sea un hombre, una mujer feliz, sea un joven feliz, lleno de paz. Y esa paz indescriptible solo la puede dar el Señor. Te invitamos, Lucas capítulo 4, versos, aleluya, 40 y 41, gloria a Dios. Lucas 4, 40, como el grupo, y verso 41 también. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, a Jesús. Y Jesús, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo, sabían que Él era el Mesías. Palabra de Dios. En los tiempos de Jesús, la enfermedad y morir a temprana edad era algo común. Recuerden que en los tiempos de Jesús no había la tecnología que nosotros tenemos hoy. La ciencia no estaba adelantada. Vivían de una manera arcaica y aún así tenían sus métodos para atender a los enfermos. Las enfermedades que abundaban en aquel tiempo, aleluya, eran las enfermedades de la piel, como la lepra, las enfermedades de la vista, como la ceguera, la sordera. Eran muy comunes en aquel tiempo la parálisis. Jesús se encontraba continuamente con gente que estaban con ceguera, que tenían problemas de audición y que tenían problemas de parálisis. Así que encontrar desde niños a adultos, gloria a Dios, algún enfermo en el camino era algo natural, era algo común, era algo que se podía ver con frecuencia en la comunidad en la que Jesús se crió. Ahora bien, cuando Jesús comienza su ministerio a los 30 años, las primeras cosas que hacía, además luego del bautismo y pasar por el desierto de la tentación, era tener compasión y misericordia de los enfermos,
Ningún enfermo que vino delante de él con fe podía ser expulsado o alejado si Dios, Jesús, no obraba un milagro. Verdaderamente, aleluya, Dios era un Dios de compasión a través de Cristo. Y nosotros pues podemos afirmar en esta mañana que Jesús está aquí también presente, porque aunque muchos han pensado que el tiempo de los milagros terminó en la era de Jesús, que el tiempo de los milagros terminó cuando Jesús, aleluya, murió, permítame decirle que en este tiempo y en todos los tiempos Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. En esta mañana queremos darte la palabra que tú necesitas, porque cada uno de nosotros de alguna forma necesitamos sanidad divina. Todos tenemos nuestras situaciones, todos tenemos o algún asunto de salud mental, emocional o espiritual en el tiempo que nos ha tocado vivir. No es fácil para nadie vivir bajo estas circunstancias, y mucho más cuando están perdiendo los empleos, cuando no permiten que visiten los enfermos en los hospitales, cuando ni siquiera permiten que se le dé un velatorio digno a alguien que ha fallecido, y la cremación se ha incrementado, ha aumentado sobrenaturalmente. No creas que Jesús no nos entiende. Jesús no se entiende porque Jesús vivió en una época como la nuestra, en el sentido de que la enfermedad era tan común que Jesús hizo de su ministerio, hizo la enfermedad en su ministerio céntrica en cada una de sus acciones. Por eso lo vemos sanando a la suegra de Pedro de fiebre. Por eso lo vemos sanando a un leproso que vino y se postró y le dijo: si quiere puede sanarme. Por eso lo vemos diciéndole un sábado a un hombre que tenía una mano seca: extiende tu brazo, y el brazo quedaba sano. También lo vemos caminando, y mientras caminaba, porque el deseo de Jesús era sanar los enfermos, una mujer, aleluya, hemorroísa lo toca, y él confiesa: virtud ha salido de mí. La mujer queda expuesta, y nos llega el relato de que ella dice: Señor, yo fui quien te tocó, aunque los discípulos decían que todo el mundo lo apretaba. No es lo mismo apretar al Señor, y no es lo mismo tener contacto con el Señor, que tocarlo con fe, creyendo que Dios puede hacer un milagro en la vida de cada uno de nosotros. Verdaderamente, cuando usted se acerque al Señor, usted tiene que creer como esa hemorroísa de que Dios tiene el poder para obrar en tu necesidad. Si no, perderíamos el tiempo y nos pareceríamos a los discípulos que dijeron: aleluya, perdonen la distracciones, que me llegó una persona por ahí, gloria a Dios, que se va a sentar ahora, gloria a Dios. Entonces, Jesús, al igual que en la antigüedad, quiere sanarnos a todos nosotros. Él es un Dios compasivo, un Dios de misericordia. Por eso se identificaba con la necesidad de sus compueblanos, incluso hasta lloraba junto con ellos, con el caso de Lázaro, porque amaba a sus compueblanos, pero también amaba a su creación. Recuerden que en Juan capítulo 1 verso 1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Así que Dios desde el principio estuvo, aleluya, con nosotros, y seguirá estando con nosotros. Gloria al Señor. Gracias damos a Dios que Dios permite que todavía haya gente que tiene la fe, la confianza de que Él puede sanarle, que Él puede devolverle la dignidad, incluso puede restaurar su familia. Dios puede obrar milagrosamente en tus finanzas. Dios puede obrar cualquiera sea tu necesidad, Dios lo puede hacer. En esta mañana nos dice el pasaje bíblico que le traían todos los enfermos
Le traían todos los enfermos donde quiera, en cualquier aldea que él iba, se los traían porque sabían que el taumaturgo Jesús, aleluya, el hacedor de milagros, tenía poder para sanarles. Ese poder Jesús se lo delegó a 70 discípulos, como hablábamos el miércoles pasado. Y también los apóstoles heredaron por medio del Espíritu ese poder para orar en el nombre de Jesús y que los enfermos fuesen sanados. Era tal la magnitud de la fe de esta gente, de estos hijos de Dios, que aún con pañuelos se los traían al apóstol, y cuando le ponían encima el pañuelo a los enfermos en sus casas, los enfermos quedaban sanos. Así que agradecemos a Dios porque nos deja esta herencia escritural para nosotros ver que todo es posible si puedes creer. Que todo es posible si depositamos con certeza y seguridad de que en Dios haremos proezas. De que en nombre de Jesús nada puede resistirse. Lo vemos sanar a diestra y siniestra, pero aún así hubo aldeas, hubo lugares donde no le recibieron. Sí, Señor, hubo lugares donde Jesús no fue bienvenido, y la gente, como en Gadara, valoraron más sus pertenencias que tener frente a ellos y junto a ellos al deseado de las naciones. Cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia. De que pongamos nuestras pertenencias, las bendiciones que Dios nos ha dado, por encima del Dios, aleluya, que nos ha hecho provisión y que nos ha provisto todas esas cosas. Esa fue la experiencia de los gadarenos. Le dijeron: mira, márchate de la ciudad, no te queremos aquí. En otra ocasión en Nazaret le sucedió lo mismo. Y Jesús se indigna y le dice: verdaderamente es vergonzoso. Nadie es profeta en su propia tierra. De que yo pueda venir aquí, pero por la falta de fe de esta gente no he podido hacer muchos milagros. Y Jesús tenía que irse de su aldea, tenía que irse del lugar donde estaba para hacer misericordia en otro lugar. No dejes que Jesús se vaya de tu casa. No dejes que Jesús pase de largo cuando está ahí dispuesto, disponible para bendecirte. Jesús siempre ha amado a la humanidad y su deseo es que tú también le ames. Nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Lo dice Pablo en Romanos: ni principado, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de ese amor de Dios. ¿En qué está fundamentada nuestra fe en este día? Es necesario que tú y yo nos pongamos en la brecha, que nos afirmemos sobre nuestros pies y sigamos creyendo lo que dice la Escritura. El que tú estés enfermo o el que yo me enferme, el que tú pierdas tu empleo o yo lo pueda perder, el que vengan situaciones contrarias y adversas a nuestra vida, no es sinónimo de que Dios ha apartado su gracia de nosotros, de que Dios nos ha abandonado. No, nosotros podemos tener la certeza de que aunque en este mundo habrán aflicciones, el Señor estará con nosotros, que Él no nos dejará ni nos desamparará, porque Dios es nuestro Padre, y ningún padre, aunque madre y padre terrenal, nos abandona, y con todo Dios nos recoge. Así que la seguridad y la certeza que quiero poner en tu corazón es que Dios, en medio de las situaciones que estamos viviendo, no te ha abandonado, ni te abandonará tampoco. Él está presente, pero ¿qué vamos a hacer con Él? Vamos a hacer que hicieron los nazarenos, que no permitieron que Jesús se manifestara en su gloria. ¿Por qué? Porque lo vieron criarse en sus barriadas, lo vieron correr de niño por sus caminos y pensaron: este no puede ser hijo de Dios porque nosotros conocemos sus padres. Sin embargo, Juan el Bautista, primo hermano de Jesús, cuando lo ve venir, le dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y le dice a sus discípulos, como debiéramos ser nosotros:
ver a los demás como mayores a nosotros mismos, le dice a los hijos, ese es de quien yo les hablaba. Él es antes de mí, también será después de mí, del cual yo no soy digno de desatar ni siquiera el cordón de su sandalia. Así que Juan reconoció la grandeza de Jesús, pero no todo el mundo reconoce esa grandeza. Por lo tanto, cuando no se reconoce la grandeza del Señor, hay impedimento de una manifestación gloriosa de su poder. El taumaturgo quiere hacer milagros en esta mañana, pero habrá corazones fértiles, habrá corazones dispuestos que intenten, aleluya, aún desde nuestras limitaciones, buscar el rostro de Dios para que Dios se manifieste y obre en el país nuestro, obre en nuestra familia y obre a nivel mundial. El desafío siempre ha estado ahí, y los desafíos a veces nos dan miedo, nos dan temor. Solamente te exhorto a que no huyas de los desafíos. Enfrenta los desafíos con valentía. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No huyas de los retos. No huyas de los problemas. Porque hay veces que cuando huimos chocamos con otros, peor allá. Dios utiliza nuestras enfermedades. Dios utiliza nuestros problemas, nuestras situaciones existenciales para Él glorificar su nombre. Cuando la Escritura dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, es verdad. Dios no se equivocó cuando reveló al espíritu del escriba esas palabras: todo obra para bien a los que aman a Dios. Y el apóstol Pablo lo aclara, que aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Así que tú y yo nos podemos renovar de día en día, aunque el interior se vaya desgastando y los años vayan pasando y el cuerpo ya no tenga la misma fortaleza que tenía cuando éramos jovencitos. Así que si tú eres joven todavía, alégrese el joven en su juventud, aleluya, y el niño en su niñez. Pero quiero que sepan que al igual que los años me han pasado a mí por encima, por no decir por el lado, también a ti te acompañarán los años, porque los años se han acortado y pasan los días bien rápido. De manera de resumen, quiero decirte que en medio de las sanidades que el taumaturgo realizó en sus 3 años de ministerio, había ciertos magos, hechiceros, espiritistas, que también hacían milagros. No que eran una competencia para Jesús, sino que la realidad social en la cual Jesús se desarrolla y se cría y comienza su ministerio, la realidad social en que los discípulos han sido comisionados para esparcir el reino de Dios y su justicia, es una realidad que es idólatra, y es una realidad donde se manifiesta mucho la magia, la hechicería y la brujería. Incluso Satanás se apropia de eso para hacer milagros, portentos, y la gente se asombraba, como en el caso de Simón el Mago en el libro de los Hechos. Entonces nos hacemos la misma pregunta que se hicieron unos pastores cuando estaban en Texas, reunidos, aleluya, en una conferencia. Y en medio de la conferencia está el conferenciante al frente, uno de los pastores, que habían muchísimos, cientos de ellos, levanta la mano para hacerle una pregunta y le dice: bueno, usted es misionero en Oriente, donde la religión musulmana, el Islam, predomina. Incluso usted sabe, le dice el pastor que va a hacer la pregunta, que predicar a Jesucristo en esos lugares lo puedes hacer, pero a riesgo de tu vida. No puedes pararte en una plaza pública como acá, no puedes anunciar que Cristo es el único Dios y que murió en la cruz y que si no te arrepientes te vas para el infierno. Incluso no puedes decir que nuestro Dios es verdadero, porque te va a costar la vida precisamente. En medio de todos los milagros, como acabo de decir, que la Biblia nos narra, en medio de todos los portentos que hacen los magos, los hechiceros, los brujos, incluso podían ver y hacer venir espíritus que se transformaban como los muertos, como los familiares, como los que invocaban. Todavía eso se da.
Y la gente ve a su padre, y la gente ve a su mamá, y ven a su amigo, ven a su esposo, ven a este que se murió hace tiempo. Son espíritus que se transforman que se camuflajean para dañar la mente y para turbar a las personas y hacerle dudar de la fe de Cristo. La pregunta del pastor es la siguiente, le dice, ¿cómo en medio de toda esa vorágine, usted puede demostrarle a la gente que el Dios que usted predica es el Dios verdadero? Porque ellos dicen que su Dios es el verdadero. Los magos, hechiceros y espiritistas dicen que su Dios es el verdadero y hacen milagros, algunos de ellos. Y él le dice, bueno, yo puedo contestarte esa pregunta de la siguiente manera. Yo he ido a los lugares donde ellos se congregan y donde convocan a sus seguidores. Pero el único que puede convocar, el único que puede con autoridad hablarle al paralítico que se levante, al muerto que resucite, aleluya, a los ciegos que vean, a los sordos que oigan, a los mudos que hablen, a los leprosos que se limpien. El único nombre con el cual eso puede tener un efecto positivo, salutífero, un efecto sanador, es en el nombre de Jesús. Cuando yo predico allá en el oriente, en el nombre de Jesús, y se llenan los estadios, se llenan los terrenos, los solares, los parques, hay miles y miles de vidas. Yo les digo, ahora crea en el nombre del Señor y declare sanidad para su cuerpo. Los milagros comienzan a ocurrir. Y en medio de toda esa gente hay magos, hay hechiceros, y alaba, y hay espiritistas que bajo el poder de Dios, incluso musulmanes, que bajo el poder de Dios tienen que doblegarse. Los ves manifestándose, manifestaciones demoníacas, los ves arrastrándose como serpientes, pero ni un mago no puede sanar a otro mago, como médico cúrate a ti mismo, ¿no? Un hechicero no puede curar a un musulmán, y un musulmán puede ir en el nombre del Dios que ellos predican, Alá, y levántate. No pueden, o el de Mahoma el profeta. El brujo, el mago o el enfermo seguirá arrastrándose, pero va alguien con la unción del Espíritu Santo, aleluya, y en el nombre de Jesús, con su autoridad, le dice ahora mismo, demonio, te vas, como Jesús hizo con el de Gadara, como Jesús hizo con aquel niño que Marcos dice que tenía un espíritu de sordo y mudo, que lo estrellaba con el fuego, contra el agua, contra las paredes, contra el piso. Y Jesús vino allá con decir la palabra, y nosotros también lo podemos hacer en el nombre de Jesús, bajo el poder del Espíritu Santo. Y esos demonios se tienen que ir. Era una realidad en el tiempo de Jesús. Mucha enfermedad, mucha demonología, muchas manifestaciones ulteriores o espirituales que se manifestaban en las regiones celestes, en el ambiente. Pero Jesús las dominó todas, porque el taumaturgo tenía autoridad y hablaba con los que tenían autoridad. También en medio de todas estas enfermedades y las manifestaciones demoníacas, y muchas de las cuales enfermedades las identificaron, como ese joven mismo que lo que tenía, si nosotros lo probamos hoy científicamente, lo que tenía era el muchacho epiléptico. Le daban convulsiones y en medio de la convulsión la persona pierde el control motor del cuerpo y empieza a temblar y empieza a arrastrarse. Una manifestación muy similar a la que nosotros conocemos como la epilepsia. Pero antes se decía, tiene demonio, especialmente Lucas, demoniza muchas enfermedades, incluso la fiebre de la mamá, de la suegra de Pedro. Jesús reprende la enfermedad como si fuera también una malicia, un demonio que está poseyéndola. Pero eso es otro tema. Jesús se encuentra con que en la abundancia de enfermedad también hay muertes. Y vemos que en su ministerio de 3 años, Él resucitó a 3 personas. La primera de las resurrecciones fue una niña, hija de un líder de la sinagoga llamado Jairo.
Esta niña lo llaman a Jesús para que vaya allá, y cuando llega ya la niña está muerta. Pero Jesús, como tenía poder, tenía confianza en Dios y sabía que Dios le escuchaba, decía: tranquilos, no está muerta, solo duerme. Y cuando nosotros nos dicen: no está muerto, solo duerme, muchos comenzaron a reírse. Cuando tú le dices a alguien: mi negocio no está muerto, solo duerme, alaba. Ay, 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 ay. Muchos se burlarán: mi matrimonio no está muerto, solo duerme. Muchos incrédulos frungirán el ceño. Cuando tú dices: aleluya, la iglesia no está muerta, que no deberá hacer caso, solo duerme, eso implica que si está dormido se ha de levantar, se ha de despertar, y bajo el poder y la gracia de Dios, la cobertura del Espíritu, Jesús le dice a la niña: Talita cumi. En el nombre de Jesús nosotros diríamos: levanta, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Y al levantarse, Jesús le pide a los que están presentes: denle de comer a la niña. No es un fantasma, no es un walking dead, es una niña de carne y de hueso que ha sido levantada bajo el poder del taumaturgo. El segundo milagro de resurrección es un joven. Primero fue una niña, ahora un joven, que ya lo habían puesto en el ataúd, en el féretro, y lo llevaban camino al cementerio. Era hijo de una viuda que no dice su nombre, de Naín, de la aldea de Naín. Y Jesús pasaba por allí y tuvo compasión de la viuda. Mire qué cosa. Tuvo compasión de la gente que lloraba y de su madre, porque era hijo único. No dice que tuvo compasión del joven, dice de la madre y de todos los que estaban allí. Dice: tuvo compasión y tocó el ataúd y dice: niño, salte de esa caja, que tu tiempo no ha llegado. Y el joven se levanta de ahí. Aleluya. Y este segundo milagro de resurrección representa a los jóvenes. Y el joven fue sanado, fue resucitado, aún ya en el féretro. Miren la ascendencia de lo que estoy diciendo. Hay una niña que ha muerto, está en la cama, Jesús la levanta. Hay un joven que ha muerto, está en un ataúd, más complicado aún porque ya está certificado. Ay, ay, ay. Y Jesús lo levanta. Y la tercera y última resurrección que hizo Jesús en sus 3 años de ministerio fue la resurrección de Lázaro. Y usted conoce la historia. Llaman a Jesús y le dicen: voy ya mismo, tranquilo, cógenlo con calma, yo voy ya mismo, cuando Lázaro estaba enfermo. Jesús se tomó el tiempo en el lugar donde estaba, haciendo milagros, hablando sobre el reino de Dios y su justicia, y llevando las buenas nuevas de salvación al pueblo. Jesús le decía: ¿qué está pasando? Dice: Lázaro, tranquilo, esto es para Dios glorificarse, muchachos. Van a ver la gloria de Dios pronto. Cuando llegó allá Lázaro había muerto hacía 4 días. Si es, aleluya, para el incrédulo difícil creer o entender que Jesús pueda levantar una niña acabadita de morir, podría cualquier científico decir: no, es una enfermedad, fue que se desmayó y dijeron que se había muerto. Ok, pues vamos a añadirle un poquito de volumen a la cosa. ¿Qué les parece el joven que está en el ataúd? ¿Qué me puede decir eso? Bueno, a lo mejor también le dio la misma enfermedad que la niña y pensaron, como no había tecnología antes, pensaron que el pulso le bajó y que no se lo podían palpar, y el nene está muerto y ya lo iban a dejar vivo. Podrían los escépticos pensar de esa manera. Y tú le dices: pues está bien, pues añadamos un poquito de volumen a esto que estamos hablando. Ay, 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 ¿cuántos sienten a Dios? Vámonos entonces a Betsaida, a Betania, allí donde está Lázaro. ¿Qué les parece? Lázaro. ¿Tú crees que Lázaro le dio algo que científicamente ellos no entendían y que estaba vivo y lo dejaron vivo? Porque la Escritura dice que llevaba 4 días amortajado dentro de una cueva y que ya estaba podrido. Las mismas hermanas María y Marta le dijeron: Señor, ya hiede. Y para alguien que está encerrado, cubierto de las mortajas de un ropaje desde la cabeza hasta los pies, encerrado sin ventilación en una cueva, si estaba vivo se ha de morir allá adentro, eso es seguro. Pero llevaba 4 días
lo que confirma que ya su cuerpo estaba en proceso de descomposición. Jesús llega bajo esas circunstancias. ¿Y por qué te digo esto, hermano? Porque para Jesús, la niña resucitada, el joven resucitado y el adulto que es Lázaro resucitado después de 4 días, cuando Jesús le dice: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro de alguna manera sale brincando o sale arrastrándose, pero sacaron la piedra y Lázaro salió de allí. Entre el niño, el joven y el adulto está representada la humanidad completa. Lo que quiere decir, o lo que nos implica, que Jesús se interesa por resucitarnos a cada uno de nosotros, los que vivimos en este planeta Tierra. No solamente resucitar nuestros sueños, si hablamos en términos espirituales y materiales, resucitar nuestras finanzas, resucitar nuestra destruida familia, resucitar nuestros destruidos pensamientos, enderezar nuestra senda y apartarnos del pecado, limpiarnos de toda maldad, lavarnos con hisopo y aleluya, y hacernos blancos como la nieve. Sí, Jesús quiere hacer eso, pero también quiere resucitarnos en el día postrero, como resucitó a esta niña, a este joven, a este adulto, la humanidad completa. Él quiere que todo el mundo sea salvo y que nadie se pierda. En esta mañana te he presentado al taumaturgo resumidamente. Cuando digo taumaturgo, recalco el hacedor de milagros. Bajo la influencia o el poder del Padre y del Espíritu Santo, Jesús, dice el escritor de Juan, hizo tantos milagros que si se fuesen a escribir todo lo que Él hizo, no cabrían los libros en la tierra. Pero para que nosotros conozcamos al verdadero Jesús, aquel que hace milagros cuando otros curanderos no pueden, porque bajo la influencia del enemigo, los curanderos también tienen que ser liberados por los que tienen el Espíritu Santo. En nombre de ese, nosotros seguimos caminando y seguimos creyendo que el tiempo de los milagros no ha concluido todavía, que el tiempo de los milagros no ha terminado, y que la distancia entre usted y un milagro está en la palabra, en una oración. Así de lejos, así de cerca está el milagro de ti, a la distancia de una oración. Si estás ahí creyendo esta palabra y crees que el taumaturgo, que hizo cosas impensables, incluso reprendía vientos al mar, caminaba sobre las aguas, convertía agua en vino como en Canaán, en la boda, le devolvía la piel a un leproso que ya se le había caído completa, le daba dignidad a la gente y quiere darnos dignidad a nosotros en esta mañana. Verdaderamente, yo no cambio a mi Dios por ninguna otra cosa. No podemos cambiar al Señor por todos los beneficios, los placeres o los privilegios que podamos tener en esta tierra. La palabra es certera en esta mañana y nos invita a creer que el taumaturgo no se quedó en la tumba, como tampoco Lázaro se quedó en la tumba. Lázaro murió, pero Jesús se levantó al tercer día y resucitó. Y ese es el mayor milagro de todos. Ese es el que me tiene de pie aquí para poderte hablar, para poderte decir que Jesús no es un personaje histórico como Sócrates, como Hipócrates, como Platón, como todos los que han vivido en este planeta Tierra y se han muerto. Jesús vivió como hombre, aleluya, pero se resucitó, se levantó de la tumba al tercer día como Cristo, para que como Él resucitó, de la misma manera nosotros también resucitemos. El mayor milagro de todos es ese. El proceso es importante, porque no se resucita si no se muere. El problema está en que nadie se quiere morir. El problema está en que nadie se quiere enfermar. Nadie quiere perder su negocio. El problema está en que nadie quiere pasar
por los problemas que trae la vida. Pero la realidad es que si no pasamos por el valle de sombra y de muerte, no podemos entender al Dios que nos saca del lodo cenagoso, del desierto de la vida. Cuando entendamos eso, vamos a ver los problemas, las enfermedades y las crisis nuestras existenciales de otra manera, con otros ojos. Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones, unos más, otros menos, todos nos enfermamos, a todos nos llega el día malo. Lo importante no es lo que nos sucede y cuánto aumento tiene, cuánto poder y cuánta anchura y altura tiene la situación. Lo importante es que cuando venga el día difícil, el día en que no tenemos fuerza y que perdemos todo tal vez, Jesucristo esté de nuestro lado. Porque aunque padre y madre me dejen, el Señor me recoge. Porque Él es mi hombre fuerte, mi castillo, mi fortaleza en medio de mis tribulaciones. Él es mi refugio, la roca fuerte donde yo me escondo. Y Él prometió que estaríamos siempre debajo de sus alas. Él prometió que si clamábamos a Él, recibiríamos lo que pidiéramos. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. También nos dice: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, porque el que llama, aleluya, el que toca y el que busca, aleluya, recibe la respuesta a lo que pide. Jesús no está allá arriba limándose las uñas, haciéndose un hilado, distraído en Netflix, haciendo cosas que nosotros humanamente hacemos. No, Él está atento a tu necesidad y está esperando que tú ores, que tengas fe para creer que hoy Él puede hacer un milagro en tu vida. Permita que esta palabra haya calado en tu corazón. Y tengo la certeza y la fe de que así ha sido. Si estás ahí y no has conocido al Señor, permíteme presentarte al taumaturgo. El hacedor de milagros está conmigo aquí. Pero también quiere estar contigo ahí donde te encuentras. Nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni prueba, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios. Ahí donde te encuentras, si necesitas a Jesús, repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, perdona mis pecados. Señor Jesús, límpiame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida y acéptame como tu hijo o como tu hija. Amén. Si acepto esta oración, yo creo que tú y yo nos vamos a ver en el reino de Dios. Si confesares con tu boca y creyeras en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, serás salvo. Pero también hay gente enferma, gente con situaciones que quiero orar por usted también. Esta mañana, cuando yo hablo del taumaturgo, del hacedor de milagros, no es para que usted y yo conozcamos una historia nueva o descubramos algunos elementos literarios de la palabra de Dios. No, es para afirmar la fe, no solamente en las cosas que visibles, sino en las invisibles, en aquel que anda con nosotros, que aunque no lo vemos, por fe creemos que está aquí. Lo podemos ver entonces en la transformación del corazón de la gente. Lo podemos ver entonces cuando levanta a los enfermos y los sana, incluso a los muertos y a los que están cautivos, libertarlos. Jesús dijo que nosotros haríamos cosas mayores que las que Él hizo, y yo lo creo, para gloria del Padre. Creo que se levantan muchos enfermos en esta hora. Extiende tu brazo hacia acá, hacia la cámara, y cree que esta palabra es para ti. Señor Jesús,
Obra, Dios mío, en la vida de cada una de las personas que han de ver este mensaje. Reprendo toda enfermedad que mortifique y que le crea angustia a tus hijos e hijas. Maldigo el cáncer. Maldigo las enfermedades renales, la diabetes, la hipertensión. Maldigo los problemas orales de boca, de oído, de ojos. Los problemas cerebrales del corazón los maldigo en el nombre de Jesús, como Jesús maldijo la higuera y se secó. Ordeno que se sequen y que sean sanos por la sangre y los méritos de Cristo. Él lo ha hecho ya. Para el que cree, todo es posible. Solamente debes tener fe como un grano de mostaza. Si has hecho esta oración junto conmigo, creo que estás sano. Si no podías caminar, levántate y anda. Suelta tu lecho, vamos, sé valiente, vamos. Empieza a caminar. Si tu brazo no lo podías enderezar, dale, inténtalo en el nombre de Jesús. Ten fe, declara que estás sano. Comienza a enderezar tu brazo. El Señor te sana y te bendice. El taumaturgo te ha visitado en este día. No dejes que se vaya de tu casa. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Les ha hablado el pastor Víctor Ariel Vázquez, que por la gracia de Dios pastoreamos la Iglesia de Discípulos de Cristo en Palmarito, Corozal. Creo que pronto, si no el domingo que viene, el otro domingo, abriremos nuevamente las puertas del templo y estaremos reuniéndonos aquí nuevamente, claro, con distanciamiento social de 6 pies de distancia, las medidas protocolares que siempre tenemos, desinfección del zapato, medir la temperatura, sanitarse, mascarilla puesta. Pero cuán necesario es que nos mantengamos unidos aunque no estemos congregados. Esa llamadita tuya es importante. Llama a tus hermanos, dile cuánto les ama, que estás orando por ellos. Y no necesariamente que estás orando por ellos. Cuando le llamas y estén dialogando, invítalo a orar y ahí mismo oren para que ustedes vean cómo el poder de Dios fluye a través de las líneas telefónicas. Manténganse como carbones encendidos juntitos para que la llama del Espíritu crezca en nosotros y el Señor siga añadiendo cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Creo que después de esto viene un gran avivamiento para la iglesia a nivel mundial. Sí, lo creo, totalmente. Entre tanto, seguiremos predicando, seguiremos bendiciendo con compras. Mira, ya mañana lunes me llega una guagua llena de compras para acá. Así que aquellos que me están viendo, que tengan alguna necesidad de una comprita, vengan mañana después del mediodía para acá. Y aquí en la iglesia le estaremos dando algunas compritas a aquellos que lo necesiten. Dios nos llamó en este tiempo no para escondernos, no para tenerle miedo al COVID. Nos llamó en este tiempo para hacer luz y para hacer sal. Y en medio de los peligros y los riesgos que pueda tener la vida misma, hay la certeza de que Dios está con nosotros, que no dejará que nuestros pies resbalen piedra y que todo obre para bien. Así que hay paz en nuestro corazón. Y te invito a que si no tienes una iglesia, hagas de esta iglesia la Iglesia Cristiana de Discípulos de Cristo en Palmarito, que es una iglesia maravillosa. No es perfecta, porque está llena de gente pecadora, empezando por mí. Pero es una gran iglesia para comenzar de nuevo. Es una iglesia de amor que está aquí en la montaña de Puerto Rico, en el barrio Palmarito de Corozal. Y es una iglesia que tiene cupo para 300 personas. Así que está invitado y le esperamos pronto. Y sigan viendo los programas de Facebook Live, YouTube. Que Dios me los bendiga, la paz de Dios. Este es su pastor y hermano Víctor Ariel Vázquez.